Maduro habló de abrir las cárceles y de soltar a todos los presos políticos e incluso renunciar. Así lo ha dicho el día de ayer, pero el trasfondo y el análisis ya lo va a escuchar porque no es solo desinformación por un lado, sino estrategia comunicacional por otro. Sabemos que era un decreto viejo. Y se ha puesto a pensar si el gobierno de Trump se está preparando para una confrontación militar con el régimen de Venezuela. Seguro que sí, ¿verdad? Nos ha pasado por la cabeza a todos. Es el planteamiento del The New York Times, que expone que la concentración en el Mar Caribe podría ser para mucho más que combatir el narcotráfico. Pues bien, de esto y más hablamos el día de hoy en una edición viajera, porque seguimos de viaje. Comenzamos. La lectura de una proclama de Cipriano Castro de 1902 es parte de una evidente estrategia de propaganda y comunicación del régimen. Y hay dos cosas muy curiosas en este sentido. Uno es el desconocimiento general de un discurso histórico y la otra es por qué su elección. ¿No les parece curiosa la proclama en medio de esta coyuntura política? Para quien no sabe de lo que estoy hablando, les voy a dejar un fragmento muy breve y resumido de lo que leía el narcodictador para ponerlos en contexto. Todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón, delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que ésta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera y restituye al goce de las garantías constitucionales las propiedades de todos los revolucionarios. Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me ha honrado los pueblos y con la cual voy a la lucha, estoy listo para la separación a mi vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República y poder estar seguro de que me retiraré satisfecho sin las nostalgias del poder, porque mi aspiración mayor es ver a mi patria grande, próspera y feliz. Maduro se quiso tirar un discurso épico y termina admitiendo muchas cosas y similitudes. La cita de la proclama de Cipriano Castro de 1902, en la que Castro ofrecía liberar presos políticos, permitir el regreso de los exiliados, restituir garantías constitucionales y, en última instancia, abandonar el poder por el bien de Venezuela, puede interpretarse de varias perspectivas o maneras, considerando el contexto histórico, además político y simbólico de lo que estamos viviendo hoy en día. Invocar el nacionalismo y la soberanía frente a las presiones externas, en un intento fallido de Maduro, porque esta proclama fue emitida durante un bloqueo naval a Venezuela de potencias europeas, Alemania, Reino Unido e Italia, que exigían el pago de deudas venezolanas. Al citar este texto, Maduro probablemente buscó evocar un sentimiento de resistencia nacionalista contra lo que él presenta como injerencias extranjeras. En este caso, específicamente, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Al recordar esa frase de Castro sobre la planta insolente del extranjero, Maduro intenta posicionarse como un defensor de la soberanía venezolana, comparando las tensiones actuales con las históricas. Esto refuerza su narrativa que Venezuela enfrenta amenazas externas similares a las de 1902, apelando a la unidad nacional frente a un supuesto enemigo común, cuando obvia la razón de que todo este movimiento es que él es el jefe de un cártel narcotraficante. Al citar a Cipriano Castro, una figura histórica que se enfrentó a potencias extranjeras y consolidó el poder andino en Venezuela, el platanote busca legitimar su liderazgo y presentarse como un continuador de una lucha histórica por la independencia y por la dignidad nacional. Al destacar la disposición de Castro a sacrificarlo todo por la patria, lo que busca es intentar proyectar una imagen de sacrificio personal y compromiso con el país, el cual nunca ha tenido. E incluso disfraza sus intenciones de cumplir literalmente con esa promesa de Cipriano de liberar presos políticos o abandonar el poder. ¿Pero a quién engaña? A los averiados mentales que le siguen. En un contexto de crisis política, económica y social en Venezuela, citar una proclama histórica que menciona liberación de presos políticos y abandono del poder es obvio una estrategia para desviar la atención de las críticas internas, como las relacionadas con la represión de opositores y los secuestros de los disidentes. Al centrarse en un discurso de resistencia histórica, Maduro podría estar
intentando desviar el foco de las demandas actuales de los derechos humanos, elecciones libres y además los problemas del país como consecuencia de su gestión, pero ¿qué quiere? Tirarle todo esto a la agresión externa en lugar de sus fallos internos. Pero ojo con esto, porque obviamente busca generar especulación o confusión. La cita, que incluye referencias a liberar presos políticos y abandonar el poder, ha generado especulaciones sobre las intenciones de Maduro porque se sacó en contexto o se sacó de contexto, como lo reflejan algunos posts en X que inicialmente malinterpretaron como un anuncio directo de Maduro. Aunque se declaró que Maduro solo estaba leyendo el texto histórico, esta ambigüedad podría ser intencional para entonces generar debate, confundir a la oposición y captar la atención mediática sin comprometerse a acciones concretas. La proclama de Castro está impregnada de un lenguaje revolucionario y antiimperialista, valores centrales del entuerto chavista este. Al citar ese texto, Maduro busca reforzar su conexión con la base ideológica, si es que tiene algo de ideológico el chavismo, que valora la resistencia frente al imperialismo y la defensa de la soberanía. Y esto puede ser un intento de movilizar a sus seguidores en un momento de tensiones internas y externas, recordándoles la lucha histórica contra las potencias extranjeras. Pero ya vamos a ver las imágenes de la realidad de lo que pasó con el llamado del dictador. Un poema. Es importante notar que Maduro no ha dado indicios concretos de que él quiera liberar presos políticos o abandonar el poder, mucho menos. La cita es más retórica que un compromiso político. Al usar ese texto histórico, él puede evocar estas ideas sin asumir responsabilidad directa por ellas, ya que solo está recordando las palabras de Castro. Esto le permite beneficiarse del impacto emocional y simbólico del discurso sin obligarse a cumplir lo que dice. El acto en el que Maduro citó esta proclama ocurrió en el Palacio Federal Legislativo, en un evento de rechazo al despliegue militar estadounidense en el Caribe. En este contexto, sugiere que el objetivo principal fue reforzar una narrativa de resistencia frente a una amenaza extranjera, utilizando la figura de Castro como un símbolo de lucha antiimperialista. Sin embargo, Maduro evitó mencionar el papel de Estados Unidos en la resolución del conflicto de 1902, donde la mediación estadounidense, bajo la doctrina Monroe, que tanto hablamos acá, fue clave para levantar ese bloqueo, lo que indica una selección muy cuidadosa de los elementos históricos para alinearlos con su discurso actual. ¿Verdad, Maduro? La finalidad principal de Maduro al citar la proclama de Cipriano Castro es una combinación de reforzar nacionalismo, legitimar su liderazgo mediante paralelismos históricos y desviar la atención de problemas internos. Todo mientras se proyecta como un defensor de la soberanía venezolana frente a sus supuestas amenazas externas. La mención de liberar presos políticos y abandonar el poder no parece reflejar una intención real de implementar estas medidas, sino que es parte de una estrategia retórica para evocar emociones patrióticas y consolidar su narrativa antiimperialista. Sin embargo, la ambigüedad de la cita también pudo haber sido aprovechada para generar especulación, como les decía, sacar de contexto ciertos fragmentos o captar la atención, aunque las aclaraciones posteriores en redes sociales desmintieron cualquier interpretación literal, porque lo cierto es que el baño de realidad vuelve a ser grosero. Plazas Bolívar absolutamente vacías, una convocatoria que no llegó a ningún lado, como usted puede ver. Cipriano Castro fue un militar dictador venezolano que llegó al poder tras el triunfo de la Revolución Liberal Restauradora en 1899, asumiendo la presidencia constitucional en 1901 y gobernando hasta 1908. Su mandato se caracterizó por la confrontación con el capital extranjero, el aislamiento internacional, que incluyó este bloqueo de las costas venezolanas en 1902 por potencias europeas, y el ascenso del general Juan Vicente Gómez, quien luego eventualmente lo derrocó mediante un golpe de Estado. Si ese es tu fin, Maduro, bienvenido sea también. Y desde que el presidente Trump firmó una directiva contra algunos cárteles, se ha puesto en marcha este importante aumento de fuerzas navales estadounidenses en el sur del Mar Caribe. El gobierno de Donald Trump está intensificando las tensiones con Venezuela y con el narcotirano Nicolás Maduro, y parece estar creando las condiciones que podrían desencadenar un enfrentamiento militar. ¿Qué pasa si un valentonado de estos dispara? Cerca de las aguas de Venezuela se está produciendo una acumulación importante de fuerzas navales estadounidenses, mientras que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado la retórica beligerante sobre el combate a los cárteles del narcotráfico y ha etiquetado a Maduro como líder de un cártel terrorista. Esto plantea la duda de si el objetivo final es solamente contrarrestar el flujo de embarcaciones que contrabandean droga o una posible guerra que busca un cambio de régimen. Ojalá fuera eso. El mes pasado, Trump firmó una directiva
que es aún secreta, en la que daba instrucciones al Pentágono para que utilizara la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga en Latinoamérica, que su gobierno ha calificado como organizaciones terroristas. Casi al mismo tiempo, el gobierno declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificaba a su régimen como ilegítimo. Desde entonces, el Pentágono, como usted ya sabe, ha movilizado unidades de la Armada estadounidense, incluidos buques de guerra al sur del Mar Caribe. En respuesta, Maduro el lunes llama al despliegue de 4.5 millones de milicianos que no existen y dijo: nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defenderemos nosotros, en referencia a cualquier incursión. De ahí saldrían en bolsas negras, punto. El gobierno de Estados Unidos ha dicho poco sobre sus intenciones. El martes se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre los movimientos y sobre si el gobierno estaba considerando la posibilidad de enviar fuerzas al territorio de Venezuela. Ella respondió calificando a Maduro de ilegítimo y recordó que a finales del primer gobierno de Trump se le imputó por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Maduro, para Estados Unidos, no es un presidente. Para ellos, ni para nosotros, ni para el mundo libre. Aseguró también que Trump está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas desborden a este país y para llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista. Pero el Pentágono declinó hacer comentarios públicos sobre los detalles del despliegue, pero Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, dijo que los cárteles han protagonizado una oleada histórica de violencia y terror en todo nuestro hemisferio y en todo el mundo, que ha desestabilizado las economías y la seguridad interna de los países, pero también que ha inundado a Estados Unidos de drogas mortales, delincuentes violentos y pandillas sanguinarias. Añadió que el Departamento de Defensa sin duda desempeñaría un papel importante en el cumplimiento del presidente Trump de eliminar la capacidad de estos cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de los Estados Unidos y de todo su pueblo. Funcionarios estadounidenses dijeron que pronto llegarían a la región hasta 3 destructores de misiles guiados, cosa que expusimos en un programa pasado. Los buques de guerra de la Armada atacarán barcos operados por cárteles de la droga que transportan fentanilo a los Estados Unidos, dijeron los funcionarios, pero no han dicho cómo lo harán. Un detalle, ¿no? Y es que también se dirigen a la región el grupo anfibio listo Iwo Jima, que incluye el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con 4.500 marineros, y la unidad expedicionaria de Marines número 22, con 2.200 infantes de marina, según dijeron funcionarios del Departamento de Defensa. También se están desplegando en la región varios aviones de vigilancia P-8 y un submarino, han dicho las autoridades, no nosotros. Nosotros simplemente llevamos a ustedes la información de los actores en escena. Los destructores que se dirigen a una zona fuera de las aguas venezolanas son el USS Jason Dunham y el USS Gravely, ambos buques de guerra que recientemente participaron en la campaña contra la milicia Houthi en el Mar Rojo. Un tercer destructor, el USS Samson, actualmente en el Pacífico Oriental, podría unirse pronto, dijo otro funcionario. Estos buques de guerra son destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, equipados con más de 90 misiles e incluyendo misiles tierra-aire. Pueden realizar combates antiaéreo, antisubmarinos y derribar misiles balísticos. Una pelusa. Desplegarlo contra los cárteles de la droga sería como llevar un autobús a una pelea de navajas, como dijo el jueves un funcionario de la defensa. Durante mucho tiempo, la Marina estadounidense ha interceptado y abordado barcos sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, normalmente con un oficial de la Guardia Costera al mando de manera temporal para invocar la autoridad policial. Pero la escala de las fuerzas que el Pentágono está movilizando, sumado a la orden de Trump, sugiere que el gobierno está contemplando acciones que quizá vayan mucho más allá de las interceptaciones marítimas de tipo policial, o además, en teoría, por si acaso se le cruzan los cables a los loquitos de la Fuerza Armada Nacional y se les ocurre que ellos tienen la fuerza para defender la soberanía, por lo que entonces saldrían en bolsitas negras. Y antes de que venga un averiado a decir, tú estás a favor de una intervención en contra de tu país, no, estoy a favor de que saquen a unos narcoterroristas del poder y liberen a nuestro país. De eso es que estoy de acuerdo. Al enviar estos 3 destructores Arleigh Burke frente a las costas de Venezuela, el presidente Trump está aportando una capacidad de ataque terrestre seria a través de misiles Tomahawk, dijo el almirante James Stavridis, quien fue el jefe del Comando Sur estadounidense y ahora está retirado. También,
una sofisticada recopilación de inteligencia, 6 helicópteros avanzados, 1000 marineros y un sofisticado control de mando para ejecutar operaciones antinarcóticos en el mar. Las intenciones operativas concretas del gobierno se están manteniendo inusualmente en secreto, incluso dentro del poder ejecutivo, según varios funcionarios. Sigue sin estar claro qué criterios o reglas de enfrentamiento está considerando el gobierno para cualquier operación que utilice la Fuerza Armada. Pero acontecimientos recientes invitan a hacer comparaciones con las condiciones de provocación que precedieron a 2 episodios militares estadounidenses importantes en la segunda mitad del siglo XX. El primero fue el incidente del Golfo de Tonkin, en el que la agresiva actividad naval estadounidense frente a la costa de Vietnam del Norte desembocó en un enfrentamiento que el presidente Lyndon B. Johnson utilizó para conseguir una resolución del Congreso que luego se empleó para ampliar el compromiso directo de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El gobierno citó 2 supuestos enfrentamientos, el 2 y el 4 de agosto del 64, y años más tarde salió a la luz pública que lo más probable es que el último ataque nunca se haya producido. El segundo incidente, en diciembre de 1989, el gobierno del presidente George H.W. Bush, padre, envió más de 20.000 soldados estadounidenses para invadir a Panamá y detener al dictador narcotraficante Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos de estos cargos de narcotráfico. Fue condenado en el 92 y murió en Ciudad de Panamá en 2017. Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra, dijo que el gobierno debería pedir autorización al Congreso si quiere utilizar la fuerza militar contra Venezuela, pero no contra unos narcos, eso lo digo yo. Y aunque hay muchos ejemplos de países que han buscado incidentes que después utilizan como pretexto para iniciar guerras, dijo, si Estados Unidos se sale del camino para elegir el combate, eso no es defensa propia. Eso lo dice Finucane, quien también ha dicho que la situación era difícil de interpretar porque el gobierno de Trump tiene objetivos contradictorios con Venezuela. Sus deseos de utilizar la fuerza militarizada contra cárteles de la droga y de sacar a Maduro del poder entran en conflicto con su deseo de persuadir a Maduro para que coopere en la devolución de más migrantes venezolanos deportados, dijo. Finucane añadió que el refuerzo militar podría resultar en ser parte de una campaña de presión para que se logre este último objetivo, el de los deportados. Durante el periodo en el que Trump estuvo fuera del poder, una oleada de venezolanos, la mayoría huyendo del caos político y económico como siempre, y bajo Maduro, entró a los Estados Unidos. Algunos miembros de bandas criminales venezolanas, incluida el Tren del Agua, también se encontraban entre ellos, en lo que nosotros definimos hace mucho tiempo como un Marielitos 2.0. En marzo, Trump firmó esa orden que declaraba que podía utilizar la ley de enemigos extranjeros, una legislación de deportación en tiempos de guerra del siglo XVIII que no se había invocado desde la Segunda Guerra Mundial, para enviar a presuntos miembros del Tren del Agua al Centro de Confinamiento de Terrorismo, una cárcel salvadoreña, el CECOT, sin las debidas audiencias procesales. Desde entonces, las sentencias judiciales han suspendido esos traslados. Al invocar la ley, Trump declaró que el Tren del Agua era, en la práctica, una rama del gobierno venezolano y estaba cometiendo delitos en Estados Unidos siguiendo instrucciones de Maduro. No está claro el modo en que el gobierno interpreta la legislación nacional e internacional en lo que respecta al alcance y a los límites de su capacidad para utilizar la fuerza contra presuntos miembros de esta banda. Una cuestión es si quiere que los militares utilicen normas de tiempos de guerra, aunque el Congreso no haya autorizado ningún conflicto armado, o simplemente añadir más músculo a las operaciones que aún se rigen por las normas de aplicación de la ley. Los soldados en un campo de batalla pueden matar combatientes enemigos, aunque no sea una amenaza en ese momento. Pero, en cambio, la policía detiene a delincuentes que no suponen ninguna amenaza y matarlos sumariamente sería un homicidio. ¿Entiende la diferencia? Los ataques aéreos contra presuntos terroristas vinculados a Al-Qaeda lejos de los campos de batalla convencionales han planteado cuestiones complejas adicionales sobre qué normas se utilizarían para determinar si una persona tiene suficientes conexiones con un cártel y hasta qué punto los operadores deben estar seguros de que la persona en la mira del arma es quien creen que es y de que ningún transeúnte civil resultara herido o muerto, aunque en el caso de Maduro, Padrino López o Diosdado es muy difícil que se confunda. Estos problemas legales espinosos se expusieron por las declaraciones realizadas a principios de este mes por Marco Rubio, secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional de Trump, quienes afirmaron que designar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos utilizar otros elementos del poder estadounidense. ¿Ya entiende? Agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o lo que sea para atacar a estos grupos.
Desde el punto de vista jurídico, eso sería inexacto, aunque el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra Al-Qaeda, no ha concedido permiso, por ejemplo, para hacer guerra contra grupos no relacionados, aunque el Poder Ejecutivo también los llame terroristas. La legislación estadounidense permite al gobierno imponer sanciones como el bloqueo de activos contra los grupos a los que a menudo califica de ese modo, pero eso en teoría no le da la autoridad para emprender operaciones de tipo bélico dirigidas contra ellos. El gobierno también ha ampliado las herramientas del derecho penal y la vigilancia de seguridad nacional. Por una parte, la gestión de Trump hizo público esta semana que un tribunal de seguridad nacional había aprobado en abril una ampliación de un programa de vigilancia sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional de Alto Perfil, conocido como la Sección 702. Anteriormente, el gobierno contaba con la aprobación del tribunal para utilizar el programa en la búsqueda de información de inteligencia que estuviera relacionada con gobiernos extranjeros, la lucha antiterrorista o las armas de destrucción masiva. Ahora también puede utilizarlo para buscar información de inteligencia relacionada con la lucha contra la producción, distribución o financiación internacional de drogas ilícitas. Una cartica bajo la manga. Y a principios de este mes, el gobierno anunció que duplicaba la recompensa hasta $50 millones precisamente por la información que condujera a la captura y el procesamiento de un narco como Nicolás Maduro. Y llegamos al punto de hoy, en donde todos estamos a la expectativa de qué va a pasar. Y de momento les digo, solo Trump sabe. Saludos especiales para Francisco Martínez y Edward Herrera por sus aportes mediante los Super Thanks. Gracias. Mucho ayudan con sus aportes al periodismo independiente y a todo el equipo que está detrás de mí, que no para. Mil gracias. Y también para todos y cada uno de ustedes que llegaron hasta esta parte del video y que sueñan, al igual que nosotros, con una Venezuela libre. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos, eso sí es gratis. Es una excelente manera de que puedes ayudarnos. Es sencillo además, porque todos los botones los encuentras acá abajo. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, Apolítico YT de YouTube, sencillito, es fácil. Y además ahí te vamos a estar avisando a qué hora podremos salir mañana, porque como les digo, sigo de viaje y todavía no regreso a Miami, y a qué hora podríamos salir el lunes si ya regresamos a nuestro horario habitual bien temprano en la mañana. Esto es Apolítico. Si crees que todo está a punto de cambiar, suscríbete. Y si crees que todavía le falta, suscríbete también. Y sigamos peleando juntos, porque la pelea está lejos de terminar, incluso si el régimen está por caer. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.